madre para ayudar al rejuvenecimiento facial de todos estos pacientes, ya no mujeres, con un resultado muy significativo, una técnica muy sencilla y sobre todo muy segura, ¿no? Entonces, como todo en medicina, no se puede hacer el todo con el todo. Tenemos que tener la oportunidad de tener varias técnicas y varios procedimientos que podemos combinar o utilizarlos de manera individual, pero que en conjunto podemos llegar a tener muy buenos resultados, ¿no? Les voy a platicar un poquito de la experiencia mía, personal, y los trabajos que tenemos, ¿vale? Bueno, ¿qué se busca obtener de este procedimiento de stem cell? Lógicamente todos conocemos cuáles son los datos del envejecimiento, ¿verdad? Empezamos a notar que existe una pérdida de contorno facial, ya sea que empecemos a tener problemas con el volumen de la cara cigomática, la región malar, los surcos nasogenianos, los surcos nasolabiales, el ángulo mandibular, la pérdida de la hidratación cutánea, el aumento del tamaño de los poros, la pérdida de brillantez, la flacidez musculocutánea, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos corregir con este tratamiento. Sí, desde el punto de vista no quirúrgico. ¿En qué se basa el tratamiento? Bueno, es la infiltración de células mesenquimales halogénicas. Yo en lo personal, a pesar que en nuestro banco tenemos, como ya vieron, 7 diferentes células mesenquimales de 7 diferentes tejidos, en lo personal a mí me gusta utilizarlas de tejido adiposo. Considero que son las más potentes y con mayor capacidad de diferenciación. Sin embargo, pueden utilizar cualquier otra, ¿no? Pueden utilizar el placenta, el miótico, la ósea, etcétera, etcétera. En lo personal, lo utilizo de tejido adiposo. Utilizamos lógicamente los exosomas, utilizamos el factor térmico, también podemos combinarlo con PRP y el aplicarto graso. Cada uno de ellos pues tiene su función, ¿verdad? Como todos sabemos, para poder conseguir volumen, pues el mejor procedimiento es el aplicarto graso autólogo, ¿verdad? El mismo paciente. Ya lo demás, el uso de las células mesenquimales, los exosomas, el PRP térmico, pues es lo que estamos buscando es que exista una mayor producción de colágeno y de elastina para que ayuden al rejuvenecimiento. Como digo, en nuestro banco de células troncales contamos con células obtenidas en los tejidos, tejido adiposo, placenta, líquido amniótico, tejido de cordón umbilical, médula ósea, pulpa dental, gelatina de Wharton. Nosotros en México, prácticamente el 95% de las células que utilizamos son halogénicas, es decir, son de donadores. Únicamente el 5% lo hacemos autólogo, porque además del tiempo que se requiere para hacer cada célula mesenquimal, que varía entre las 5 y 6 semanas para poder hacer el cultivo, la diferenciación, la conservación, etcétera, etcétera, las halogénicas las utilizamos en cuestión de horas. Si solicitan el vial de células, en cuestión de horas a su clínica o a su consultorio, les va a llegar ya las células preparadas. Entonces simplemente se obtienen el vial y puede ser aplicado. ¿Cuáles se utilizan principalmente el tejido adiposo? En lo personal, nosotros en el banco tenemos viales que van desde los 10 millones, 25 millones, 35 millones, 50 millones y 100 millones de células. En lo personal, yo nomás utilizo tejido adiposo y un vial de 25 millones de células. Esa es la presentación que tenemos de los viales. Lógicamente vienen con una criopreservación especial, con un medio de transporte que pues atendamos prácticamente nosotros para poder obtener una viabilidad que supera el 85% al momento de la aplicación y de manera segura, ¿no? ¿Cómo se realiza y en qué pasos consiste el stem cell lift? Primero, yo siempre hago el autoinjerto graso utilizando uno de los caderas. Hago la fórmula de Klein, que pues, deben de conocerla, ¿verdad? Es anestesia con 500 mililitros de solución salina, 25
5 cc de lidocaína 2% simple y una ámpula de adrenalina. Y con eso hago la técnica tumescente, obtengo generalmente de 20 a 40 cc de tejido adiposo y inmediatamente, sin centrifugar, sin diluir, sin nada, empiezo a el injerto graso en las regiones que les mencioné: arcada cigomática, región malar, círculo nasogeniano, círculos nasolabiales, ángulo mandibular, con el día suficiente, con 20 a 40 cc de tejido adiposo suficiente para obtener ese volumen. En ocasiones, como les digo, utilizo el PRP, que es pues, un tratamiento inyectable con gemitas de insulina, y utilizamos las células de exosomas utilizando el Dermapen. Este paratito, el cual contiene 16 microagujitas y diferentes grados de profundidad y diferentes grados de velocidad. Yo generalmente, por ejemplo, en la región de la frente utilizo 1 milímetro de profundidad, en la región de la cara utilizo de 1.5 a 2 milímetros de profundidad, y en la región del cuello de 2 a 2.5 milímetros de profundidad. ¿Esto por qué? Pues eso me lo va a dictar el paciente en cuanto a la comodidad o dolor o a la reacción que puede llegar a tener. Lógicamente siempre utilizamos un anestésico local, una crema, lo utilizamos por 15 minutos y luego empezamos con el tratamiento. Cuando vamos a utilizar esto, lógicamente dormimos las áreas que vamos a tratar con la misma fórmula de Klein para que sea totalmente indoloro el tratamiento. Es bien importante, tanto en cirugía como en medicina estética, el marcaje de tanto de la zona donadora como de la zona samifiltrada. ¿Por qué? Porque una vez que el paciente se pone un decúbito dorsal, muchas veces se pierde un poco la proyección de las áreas que queremos tratar. Entonces es muy importante que antes, con el paciente sentado, dibujemos las áreas que vamos a tratar para que no nos salgamos de esas áreas y sea simétrica la respuesta que vamos a tener y podamos calcular aproximadamente la cantidad de, por ejemplo, en este caso, de tejido graso que vamos a colocar. Entonces, hacemos marcaje de la zona donadora, como son 20, 40 cc con un solo lado que hagamos es suficiente, no necesitamos sacar de los dos, no va a haber una simetría, realmente no va a variar el contorno, por lo tanto simplemente lo hago normalmente de un solo lado, el paciente de forma lateral, hacemos 15 minutos en la zona de que voy a extraer el tejido adiposo, 15 minutos con gel frío, eso para que me sirva a hacer una constricción vascular, para que no sangre, así de la parte donde voy a obtener la grasa, y hacemos lógicamente asepsia, antisepsia de la región, colocación de estériles, iniciamos con la infiltración de la técnica tumescente y hacemos un lipoaspirado que va de los 40 a los 60 cc de tejido adiposo. No simplemente decantamos, no tenemos que hacer nada más que decantar, poco líquido ceremático que sale, pues lo vamos a eliminar y lo vamos a hacer especialmente con el tejido graso, que es el que vamos a hacer la infiltración, ¿no? Se realiza anestesia de la zona receptora con la misma fórmula de Klein para que sea indoloro y eso es como realizamos el OTP. ¿Cuánto ponemos? Bueno, como les digo, aquí no hay todos los pacientes son distintos, todos los pacientes los tratamos de manera distinta, pero en general podría decir que casi en forma rutinaria, por ejemplo, la arcada cigomática, colocamos de 3 a 5 cc de tejido adiposo, en la zona malar de 2 a 4, surcos nasogenianos de 2 a 3 cc, surcos nasogeniales de 1 a 2 cc y el ángulo mandibular de 2 a 4 cc. ¿Vale? Entonces, todas esas áreas son las que vamos a tratar con el arquitecto graso, que el propósito exclusivo de él es dar volumen. ¿Sí? Por eso es que cuando vamos envejeciendo se va perdiendo el volumen y eso, pérdida de volumen, ocasiona que empiecen a existir la pérdida de los ángulos. Entonces, bueno, ya hacemos la colocación del paciente del cubito ventral, infiltración del PRP en todo el contorno facial, utilizando agujas de insulina. Bueno, pues es muy conocido la forma de aplicarlo, hay muchas técnicas, ¿verdad? Cualquiera de ellas es buena, lo más importante que les digo es siempre tratar todo el contorno facial, ¿vale? No dejar zonas sin tratar, para evitar, y ser lógicamente lo más simétrico posible, ¿no? Primero iniciamos con una unilateral y luego vamos a ir al otro lado, ¿sí? Infiltraciones de células mesenquimales de exosomas, normalmente utilizamos 3 billones de exosomas y 25 millones de células. Yo las mezclo, pongo las
los dos viales en la misma jeringa. En total, las células mesenquimales vienen en un vial que trae 2 mililitros y los exosomas generalmente vienen en un vial que trae 4 mililitros. Entonces mezclo las dos, que se convierten en 6 mililitros y hago la aplicación de 1 para la frente, 1.5 por un lado, 1.5 para otro lado y 1 para el cuello. Con eso me voy a acabar los 6 mililitros de exosomas y células mesenquimales. ¿Cómo lo aplicamos? Como lo dije, utilizando exclusivamente el Dermapen. Hice trabajos en los cuales enriquecí el tejido graso, haciendo autoinjecto graso, haciendo colocación de células mesenquimales en el tejido graso, con el objetivo de que durara más tiempo. Todos conocemos que cuando nosotros hacemos una infiltración del tejido adiposo, un 30% de ese tejido adiposo ya son células que están rotas, son células del tejido adiposo que están rotas, entonces el cuerpo se los va a eliminar en un lapso aproximado de 6 meses y un 70% pues, va a vivir en la zona receptora, ¿no? Entonces, con el objeto de que viviera más tiempo, empecé a utilizar, a enriquecer el tejido adiposo con células mesenquimales. La verdad es que pues, no existen estudios de laboratorio ni nada que nos demuestre si verdaderamente funcionó o no funcionó. A mí se me hacía que sí, ¿verdad? Porque todos los pacientes venían al año a tratarse otras cosas, a operarse de documento mamario, etcétera, etcétera. Y me dicen, hace un año y medio el doctor me trató aquí, me puso esto y yo las veía bastante bien, ¿no? Pero era difícil tener un estudio comparativo y decir, bueno, a esta señora no le puse, se lo enriquece la grasa y esta sí, ¿no? Pero hay variables, como les digo, yo les doy. Perdóname, doctor, me quedan 5 minutos. Perdóname, interrumpo. Vale. Ok. Entonces, bueno, como les digo, si utilizan las exosomas, ya de 2 mililitros, las mezclamos. Esa es la forma en que las aplicamos. El factor dérmico, también lo utilizamos, puede ser utilizado de manera solo, utilizando el Dermapen, o puede ser combinado con cualquier de esos tratamientos con autoinjecto graso, como PRP. El stem treatment es un tratamiento innovador, es efectivo, es duradero, poco invasivo, pronta recuperación, muy solicitado y bastante remunerado, porque los tratamientos, por ejemplo, estamos hablando de aproximadamente $3,000, $3,200, lo que cobramos a los pacientes, y la verdad que lo que gastamos en los viales, pues es bastante bien, ¿no? Es un tratamiento que hacemos en cuestión de media hora, ¿no? Pues, muchísimas gracias.